nos van a dar ride, Miguelito. Ya nos van a llevar, como 5 me sonrieron. Ah, bueno. A menudo, encontrar nuestro lugar en el mundo es como un juego de dardos. Ponemos toda nuestra atención y enfoque en el centro de la diana, pero la mayoría de las veces nuestro dardo cae en la periferia, lejos, muy lejos de donde pensábamos acertar. Esto es especialmente cierto en Islandia, donde la vida en el interior del país puede ser un destino inesperado. Alejados de la capital y de la comodidad urbana, el aislamiento en las vastas tierras islandesas ofrece una experiencia única pero desafiante. Junto con Irma, mi esposa, decidimos explorar un poco el interior de Islandia. Como siempre, sin más rumbo que el capricho. Simplemente llegamos a una estación de camiones y salimos rumbo a Selfoss, una muy minúscula localidad del sur de Islandia, a orillas del río Ölfusá. En 1900, la localidad contaba tan solo con 40 habitantes. En el 2006, la población había aumentado a 6.000 almas. A pesar de lo evidentemente reducido, se trata de un importante centro de servicios agrícolas. Para nosotros, una ventana perfecta para comprobar lo simple y extremadamente tranquila de la vida en un lugar así, cosa que podrás comprobar en menos de 5 minutos. Condenados a no querer regresar, salimos a las rutas a buscar riesgos y aventuras. Te saludo al menos. Islandia es conocida por su casi inexistente peligrosidad. La criminalidad es prácticamente nula. Los osos polares, por ejemplo, solo llegan esporádicamente desde Groenlandia, y recientemente se ha visto uno después de más de 8 años sin registros de su presencia. Aunque te parezca arriesgado, hacer autostop en estas tierras no representa mayor peligro. Si nos van a dar ride, Miguelito. Ya nos van a llevar, como 5 me sonrieron. Ah, bueno. Los únicos riesgos que podrás experimentar es en no encontrar un arbolito para disimular tu silueta al eliminar líquidos. A pesar de la poca fe de Irma, no pasó mucho tiempo para que Odín nos enviara a uno de sus hijos. Poco importaba su rumbo, para dónde van, vamos en su misma dirección. Al final, nuestro destino siempre es el viaje mismo. Afuera, grandes extensiones, un páramo infinito y helado, con montañas bajas, una casita cada muchos kilómetros, perdida en el medio de la nada. Y el vapor de las fuentes termales que hay por doquier hacen pensar que estamos en otro planeta. Por fin, el destino que nos esperaba. Nuestro chofer, enviado por Odín, decidió que teníamos que conocerlo. Las cascadas de Uriafos, una de las caídas de agua menores del sur de Islandia y por ello poco visitadas. Haciendo honor al buen espíritu local, nuestro amigo no solo nos había recogido y escogido el sitio, sino que también nos esperó y nos llevó de nuevo al punto de partida. Es decir, regresó sobre sus mismos pasos.
Después de todo, así es Islandia. La mayor parte de Islandia sigue estando despoblada. Su población, en su gran mayoría, reside en un anillo a lo largo de la costa. El 20% de la isla principal se utiliza para el pastoreo, mientras que solamente el 1% se cultiva. El paisaje físico del país es una mezcla de campos áridos, tierras agrícolas fértiles y picos escarpados. De nuevo estamos en Selfoss, nuestro punto intermedio de partida. Esta vez el pueblo se mostraba con un poquito más de vida. Las calles y los locales con la ausencia de luz se mostraron ligeramente más efervescentes, pero siempre sin exagerar. Caminar por las calles de estos lugares inevitablemente arrastra miradas a tu persona. Nada incómodo, pero es fácil saber quiénes son los nuevos del lugar. Como siempre e increíblemente, México sale a nuestro encuentro. A ver, ¿puedes saber este que dice? Hechos con ingredientes islandeses. Tacos, tostadas y fajitas. A ver, ¿me grabas? En medio de la nada, en un pequeño pueblo con pocas almas, el único restaurante y embajador de toda Latinoamérica es un diminuto local de comida mexicana. Un cartel invocando a Nacho Libre nos saluda. Este lugar nos recuerda la eterna lucha entre rudos y técnicos, entre el bien y el mal, donde siempre triunfa lo benévolo. De manera similar, los islandeses demuestran una tenacidad incomparable al vivir en lugares tan apartados de casi todo. Pero, al igual que el calor que ellos transmiten, el toque especial y acogedor lo pone este pequeño rincón mexicano en un lugar tan remoto. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, simplemente regálanos un like. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de unos pocos días en un próximo video. Y si vienes a Islandia, pórtate bien, que te conozco. Chao.